Vamos a imaginarnos una batalla, pero una batalla de altísimo riesgo, que no se libra con espadas, sino con ideas. Y todo esto en pleno corazón del Imperio Romano, en el siglo II. Hoy nos metemos de lleno a ver cómo una fe que apenas empezaba a nacer, luchó, vaya que sí luchó, por su propia supervivencia y cómo la defendieron sus primeros y más brillantes pensadores. Bueno, pues viajamos al siglo II. El cristianismo en este momento es algo nuevo, misterioso y, la verdad, muy poco comprendido dentro del Imperio Romano. Y no es que fuera simplemente impopular, es que se enfrentaba a amenazas que ponían en jaque su existencia misma. A ver, pónganse en situación. De repente, a uno lo acusan de comer carne humana en reuniones secretas. Y no solo eso, lo condenan a muerte por ateo, precisamente por creer firmemente en un solo Dios. Parece de locos, ¿verdad? Pues estas eran las acusaciones, tan extrañas como peligrosas, a las que se enfrentaban los primeros cristianos. La pregunta, claro, cae por su propio peso, pero ¿cómo? ¿Cómo demonios sobrevivieron a algo así? Pero es que la hostilidad no venía de un único sitio. La nueva fe estaba literalmente entre la espada y la pared, atacada por dos grupos muy distintos y poderosos, y cada uno tenía sus propias razones para querer acabar con ella. Por un lado, teníamos a la oposición judía, que se centraba en un debate puramente teológico. Oye, ¿es Jesús de verdad el Mesías que anuncian las Escrituras? Era una disputa casi familiar, una guerra de interpretaciones bíblicas. Y por otro lado, mucho más peligroso en lo físico, estaba la oposición pagana. Aquí ya no hablábamos de teología, sino de calumnias a pie de calle y de persecución imperial que podía llevar, y de hecho llevaba, a la cárcel y a la muerte. Y ojo, que si nos metemos en los detalles, la cosa se pone interesante. La acusación de ateísmo, por ejemplo, venía porque se negaban a adorar a todo el panteón romano. Su no al culto del emperador se veía como alta traición, un crimen gravísimo de lesa majestad. Y los rumores más heavies, como el canibalismo o el incesto, pues venían de malinterpretar totalmente sus reuniones privadas, como la Eucaristía, a la que ellos llamaban ágape o cena de amor. Imagínense el lío. Pero, frente a toda esta avalancha de ataques, surgió un grupo de intelectuales cristianos. Eran filósofos, eran escritores, que decidieron que la mejor defensa no era esconderse, sino todo lo contrario, contraatacar en el campo de batalla de las ideas. A esta gente se la conoce como los apologistas. Y que el nombre no nos engañe, ¿eh? Su nombre viene del griego apología, que no significa pedir perdón, significa presentar una defensa legal, con argumentos, bien razonada. Su misión estaba clarísima: usar las herramientas de la lógica y la filosofía para defender su fe ante el mismísimo imperio. Y es aquí donde su estrategia se vuelve simplemente brillante. Porque en lugar de rechazar de plano la cultura que los perseguía, hicieron algo mucho más inteligente. Decidieron apropiarse de su mayor fortaleza y usarla en su contra. Fue una jugada audaz, inesperada, una auténtica genialidad. Pensemos un segundo en el reto que tenían delante. A ver, ¿cómo se convence a la élite romana, que ha sido educada en la filosofía griega y en el poder de la lógica, de que tu fe, esa que consideran bárbara y supersticiosa, no solo es válida, sino que es superior? Pues la respuesta fue darle la vuelta a la tortilla. No lucharon contra la razón, sino que la reclamaron para ellos. Su argumento era revolucionario. El cristianismo, decían, es la culminación de toda la razón humana. O sea, su fe no era enemiga de la filosofía, sino su verdadero destino. Y su arma secreta para esto fue un concepto que estaba súper arraigado en la filosofía griega, el logos. Para los estoicos, para los platónicos, el logos era ese principio racional divino que daba orden y sentido a todo el universo. Pues bien, los apologistas hicieron una conexión brutal. Ese logos, dijeron, es Jesucristo. Ni más ni menos. Y aquí viene la jugada maestra, el argumento que lo cambia todo. Propusieron la idea del logos espermáticos, que viene a ser como la semilla de la razón. Su teoría era que Dios había plantado pequeños trocitos, como semillas, de esta razón divina en todas las personas, sin excepción. Así que, ¿qué pasaba? Que cuando un filósofo de la talla de Sócrates o Heráclito vivía guiado por la razón, lo que estaba haciendo en realidad era escuchar esa semilla de Cristo que llevaba dentro. Es una genialidad. De la noche a la mañana, los grandes héroes de la filosofía griega dejan de ser enemigos para convertirse nada más y nada menos que en cristianos antes de Cristo. Claro, esta guerra de ideas no fue algo anónimo. Hubo figuras clave, gente de carne y hueso que se jugó el cuello y puso su intelecto sobre la mesa. Así que vamos a ponerles cara a estos protagonistas. Y si hay que destacar a uno, ese es Justino. Justino era un buscador de la verdad, un filósofo que pasó por todas las grandes escuelas de pensamiento de su época. Pero fue en el cristianismo donde por fin encontró lo que él mismo llamó la única filosofía cierta y digna.
Su propia vida era el mejor ejemplo de su argumento, el cristianismo como el punto final de toda búsqueda filosófica. Y Justino, como buen general, luchó en los dos frentes. Sus famosas apologías iban dirigidas a los emperadores y al Senado romano, para desmontar una por una las calumnias paganas. Y a la vez, su diálogo con Trifón era un debate teológico larguísimo con un sabio judío, donde usaba el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías. Pero Justino no estaba solo, claro. Arístides de Atenas, por ejemplo, le presentó una de las primeras apologías al emperador Adriano. Atenágoras se dirigió nada menos que a Marco Aurelio para refutar, de forma sistemática, las peores acusaciones. Y Teófilo de Antioquía, escribiendo a un amigo pagano, fue el primero en usar la palabra Trinidad y en defender que las escrituras eran mucho más antiguas que la filosofía griega. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta guerra de ideas? A ver, su victoria no fue inmediata. Las persecuciones siguieron durante mucho tiempo. Pero el impacto a largo plazo de su trabajo fue enorme, fue transformador. El punto clave es este: consiguieron cambiar el relato. Lograron transformar la percepción del cristianismo, que pasó de ser visto como una secta rara y marginal, a una filosofía seria y coherente. Y al hacer esto, metieron el concepto del logos en el corazón mismo de la teología cristiana, y de ahí no se ha movido. Además, sus escritos, como los de Justino, son hoy los relatos más antiguos que tenemos de los primeros ritos cristianos. Y, lo que es fundamental, crearon un modelo para que la fe dialogue con la cultura que la rodea. Un modelo que sigue siendo relevante hoy. Al final, lo que hicieron fue mucho más que salvar una religión. Al construir ese puente entre la revelación judio-cristiana y la razón griega, ayudaron a forjar una síntesis que se convertiría, con el tiempo, en uno de los pilares intelectuales de toda la civilización occidental. Y esto, claro, nos deja con una pregunta para el presente. En nuestra propia era, que está inundada de desinformación, de noticias falsas y de relatos enfrentados, ¿qué lecciones podemos sacar de estos primeros defensores? ¿Cómo se defiende una idea hoy en día? No con la fuerza, sino con la razón, con claridad y con un compromiso valiente con la verdad. Ahí queda la reflexión.